Licenciada, hasta estaba lloviendo. Sí, hasta bien friecito, hasta llovizna ha estado cayendo en esta zona. Ha caído. Pero dice que en este mes va a ser mucho frío, así que abrigarse, chicos, porque los problemas respiratorios, los resfríos, hay que tener cuidado. Licenciada, buenas noches. Hola. Claudia Alvites. Yeah. Bien, ya está en Candela también, ya está Candela. Bien. Ya, muy bien. Bueno, chicos, antes de empezar, como siempre, dando nuestras instrucciones, todo, ¿no? En este curso, como siempre, yo les dejo su tareita, ¿no? Ya he colgado una tareita para que ustedes resuelvan, la envíen en esta semana. Por favor, háganlo con tiempo para que no dejen pendiente tareas, ¿ya? Y el día jueves, una evaluación, ¿ya? 10 preguntas nada más van a hacer, ¿ok? Entonces, entran a su tareita y el jueves a su evaluación, ya saben, la hora siempre es de 8 de la noche hasta las 11:59, ¿ya? Tienen una hora, un intento para resolverla. Bueno, eso ya lo saben ustedes. Y entonces empezamos ahorita la actividad. Ya vi que llegó Cuba también. Ya. Buenas noches, licenciada. Hola Cuba, ¿cómo está? Sí, ya la vi, Zapata. Muy bien. Vamos a empezar. Ajá. Bien. Bien. Bien, hoy día vamos a hablar de los modelos de cuidado del técnico de enfermería a los pacientes con trastorno mental. Cómo ustedes se van a proyectar en el cuidado de los pacientes con este tipo de problemas, ¿ya? Vamos a hablar de diferentes tipos de pacientes, qué tipo de problemas tienen ellos y cómo ustedes van a actuar, ¿no? Vamos a hablar de las teorías también, ¿no? Del cuidado de las personas, porque eso es lo que se aplica siempre en la atención de todo tipo de pacientes, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar específicamente de los pacientes con trastornos mentales. Bien, entonces, a ver. Aquí, por ejemplo, ya vamos a ver algunas definiciones ya de los pacientes con trastornos mentales. Aquí, antes que nada, debemos tener presente que las personas con trastornos mentales, bueno, son personas que con las ayudas necesarias, ¿no? Que ustedes le van a prestar, que todos los profesionales de la salud, en este caso enfermería, con las ayudas necesarias pueden disfrutar de sus potencialidades, o sea, el paciente para vivir una vida digna, ¿ya? Y bueno, ser útiles a la sociedad. Sus discapacidades les hacen altamente vulnerables muchas veces y dependientes de su red de apoyo. Pero aquí lo interesante es que el profesional sepa ayudar a este paciente a que sea una persona autónoma, porque en eso se debe trabajar mucho. Y bueno, muchas veces la familia no suele tener en la práctica un papel muy importante y exigente, por lo que debe ser muy especialmente tomada en consideración a la hora de planear las ayudas y las intervenciones, ¿no? Entonces eso quiere decir de que nosotros cuando nos proyectemos a realizar una actividad, un cuidado, algo que vamos a brindar al paciente,
también consultemos y conversemos con la familia del paciente, ¿ok? Entonces, porque muchas veces también tú vas a necesitar el apoyo de la familia para brindar este tipo de atención. Entonces, vamos a hablar de algunas definiciones de lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? De procedimientos, ¿no? Que, por ejemplo, los procedimientos vienen a ser una guía de acción específica que tú vas a realizar y, bueno, que tienen un cometido claro para la práctica clínica, o sea, del proceso que tú vas a realizar, ¿no? En tu trabajo diario. Exige un formato en el que se tenga en cuenta, por ejemplo, la definición, el propósito, o sea, de lo que tú vas a realizar, ¿no? El objetivo. También planificarte con el material o lo que tú necesites en ese momento, ¿no? Y cómo localizarlos. A ver, por ejemplo, si yo voy a asear al paciente, lo voy a ayudar, porque de repente él tiene alguna discapacidad aparte física, ¿cómo me planifico para bañarlo, no? Entonces, ¿cómo lo ayudo? Entonces, tú antes de asearlo, tú tienes que planificar y tener todo el material. Las toallitas, el champú, el jabón, las esponjitas, el ambiente, ¿no? O sea, el baño, ver cómo es un baño seguro, si no se vaya a resbalar, que tenga soportes en la pared para que no se vaya a caer. Entonces, la ducha, todo, tienes que ver de tal manera que si el paciente tiene alguna discapacidad, tú adaptar ese ambiente para que él pueda entrar en la ducha y tú siempre ahí al lado, inspeccionando. Ahora, si él tiene una discapacidad que él no lo puede hacer solo, tú lo ayudas, definitivamente, ¿no? Por ejemplo, cómo colocas el champú, el jabón, cómo lo vas ayudando a hacerse la higiene, ¿ya? Entonces tú tienes que preparar todo. ¿Por qué? Y es muy importante que todo lo tengas junto. Después su ropita seca, ropa limpia, las toallitas o la batita de baño, en fin, ya tú ves, pero el asunto es que el paciente del baño debe salir sequito, abrigadito, ¿verdad? Ya. Bien, entonces, por ejemplo, ahí también con respecto, ¿no? O sea, organizarse en ese aspecto, ¿ya? En cuanto a lo que es la solicitud, en el caso de, por ejemplo, y la eliminación, ¿no? En el proceso de que el paciente, muchas veces antes de bañarlo, es bueno llevarlo, ¿no? Al baño y que haga sus necesidades básicas, ¿no? De eliminación, ¿ok? La fase es a seguir en el procedimiento que tú te has programado, debe tener un orden para que no se te haga muy complicado o al menos ganar tiempo y hacerlo todo preciso, ¿no? Los resultados deben ser los que tú esperas, ¿no? Y teniendo siempre las precauciones que tú vas a tener presente en el procedimiento que vas a realizar, ¿ya? Ahora, cuando tú hablas de implicaciones legales, ¿no? Aquí, por ejemplo, se habla de hay que tener mucho cuidado con los pacientes, de que no se vayan a accidentar o a producirse algo en el proceso, ¿no? Del cuidado, porque muchas veces las familias, y es algo natural, ¿no? Que nosotros como prevención siempre tomemos las medidas preventivas de que el paciente no se vaya a resbalar, no se vaya a lesionar en el proceso que estamos realizando en las actividades, ¿no? Del cuidado. ¿Ya? No vayamos a tener problemas de este tipo. Las responsabilidades del médico, la enfermera, el paciente, también reconocer de la familia, ¿no? Y también ver el tiempo establecido, anotando cambios, ser realistas y sencillos de comprender en cuanto al proceso del cuidado, ¿no? Entonces, aquí también tenemos que a través de la aplicación de técnicas y procedimientos, estos consisten, por ejemplo, en administrar al paciente con destreza y precisión las tareas, ¿no? De enfermería necesarias, por ejemplo, para facilitar el diagnóstico, ¿no? Esto es en el caso de pacientes que recién han ingresado y bueno, se les está recién estudiando, haciendo todos los exámenes indicados para poder llegar a un diagnóstico. Enfermería, como profesionales, también forman un diagnóstico de enfermería. ¿Por qué se saca ese diagnóstico de enfermería? Para poderte tú proyectar en el cuidado del paciente, ¿ya? Entonces, seguir la evolución de la enfermedad, viendo cómo va evolucionando, garantizar las necesidades, ¿no? Del paciente, sus necesidades terapéuticas, ¿no? Del cuidado. Y bueno, también tener presentes los protocolos de intervención en situaciones de crisis y de urgencias, ¿no?
Por ejemplo, aquí, establecer una metodología que sirve como norma o guía para abordar todo un proceso, ¿ya? Esta está en relación con el tipo de proceso operativo que tomemos de referencia. Ya, aquí vemos, por ejemplo, tratar de ordenar las decisiones clínicas y va a constituir la herramienta que se va a aplicar a la toma de decisiones clínicas para el diseño de una ruta asistencial. ¿Ya? Y sin olvidar también que un protocolo es un documento de consenso, ¿no? Para la organización de enfermería. Esta se vale a través de guías clínicas, de planes de cuidados estandarizados, lógicamente que todo está integrado, y también planes de cuidados individualizados, o sea, de acuerdo al estado de salud de tu paciente. Porque lo que quiere decir es que no a todos los pacientes se les va a brindar el mismo cuidado en ese aspecto, ¿no? Porque también cada uno de los pacientes, no todos tienen las mismas discapacidades o las mismas patologías. Entonces, tú tienes que proyectarte de acuerdo al estado de salud de tu paciente en este trabajo, ¿ya? Por eso se llama, es todo un proceso, ¿no? Que se sigue para poder brindar una buena atención organizada. Bien, aquí, por ejemplo, vamos a saber entendernos qué es una enfermedad mental grave y duradera. Y ahí al ladito ustedes ven una EMGD, enfermedad mental grave duradera. ¿Ya? ¿De qué trata esta enfermedad mental? ¿No? Aquí está, por ejemplo, estas personas con enfermedad mental grave y duradera constituyen, ¿no? Un grupo altamente necesitado de ayuda. ¿Ya? Entonces, con las ayudas necesarias pueden disfrutar de sus potencialidades. O sea que le puedes ayudar de esta manera que su vida sea funcional, ¿ya? Para vivir una vida digna y, lógicamente, todos deseamos ser útiles a la sociedad. Entonces vemos también que sus discapacidades muchas veces les hacen altamente vulnerables y dependientes de su red de apoyo. Eso lo sabemos. Pero hay que trabajar en lo posible que dentro de las discapacidades que puedan tener tus pacientes, tú tienes que ayudarlo de tal manera que sea una persona que adquiera su autonomía, ¿no? Que se valga por sí mismo. Entonces, enseñar, practicar, rehabilitar. Entonces, de esa forma tú lo estás ayudando muchísimo. ¿Ya? La familia, por ejemplo, en estos casos, suele tener en la práctica un papel muy importante y exigente. ¿Ya? Entonces, es bueno contar con la familia. Es bueno que ellos se involucren también en este cuidado. ¿Por qué? Porque cuando este paciente está en el hospital y es dado de alta, el cuidado tiene que continuar en casa. Muchas veces hay familias, como siempre les repito, que se llevan a un profesional de la salud, un técnico de enfermería o una enfermera, para que pueda cuidar a su paciente. Y también los profesionales de enfermería preparan a la familia para que se involucren también en el cuidado. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. Muy bien. Aquí, por ejemplo, debe ser muy especialmente tomada en consideración a la hora de planear las ayudas y las intervenciones. Ya ven que es muy importante involucrar a la familia para que nos ayuden también a la hora de planear y planificar intervenciones. Bien, por ejemplo, aquí en esta definición de la enfermedad grave duradera, EMGD, enfermedad mental grave duradera, estas se consideran incluidas en el grupo de personas, por ejemplo, con EMGD, ¿ya? Por ejemplo, aquellas personas que padecen síntomas de psicosis funcional, o sea, típicamente diagnosticadas como esquizofrenia, por ejemplo, o trastornos bipolares, pero también otros tipos de problemas, ¿no? Como consecuencia de su enfermedad, también padecen discapacidades persistentes, ¿ya? Entonces, que estas causas de la enfermedad mental grave duradera es un constructo, ¿no? Donde se agrupa a personas con parecidas dificultades complejos de factores interrelacionados, ¿no? Por ejemplo, de manera que no completamente aclarada, bueno, se reconoce la influencia posible a los factores genéticos, infecciosos, pueden ser traumáticos, pueden ser tóxicos, ¿no? Entonces, también estas enfermedades suelen tener factores psicológicos. Aquí se admite la importancia de factores psicológicos personales en el curso y evolución de la enfermedad. Por ejemplo, descritos
como la capacidad de afrontamiento de los síntomas, ¿no? Cómo se afrontan estos síntomas que se estén presentando en el paciente, sociales. Aquí no es... Hay estudios que sugieren que los factores relacionados con la crianza, ¿no? La crianza pueden tener influencia también en la expresividad de factores de riesgo. Por ejemplo, determinados factores de riesgo genéticos, ¿no? Se ha comprobado que otros factores como el tipo de relación familiar o el nivel de soporte social condicionan la evolución de este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, eso también es bueno tenerlo presente. Aquí vamos a ver restricciones que para la actividad en las personas de enfermedad mental grave duradera. Como consecuencia muchas veces de los síntomas básicos de la enfermedad que esté padeciendo tu paciente, las personas o el funcionamiento normal en la sociedad, en varias áreas, vamos a ver que las personas afrontan dificultades, ¿no? Por ejemplo, en su autocuidado, ¿no? El cuidado de hábitos de vida. Todos sabemos los hábitos, por ejemplo, que tú realizas todos los días contigo mismo, ¿no? Tu higiene, tu vestuario y otros elementos que afectan a la salud y a la imagen social, ¿no? O sea, si tú los descuidas, lógicamente va a afectar tu imagen. Ahora imagínate si tú no te aseas, no te cambias de ropa, entonces, ¿cómo va a ser tu imagen, no? Entonces, en este paciente, lógicamente, es muy importante tener presente esta área, ¿no? Su autocuidado, trabajar en ello, ¿ya? También ayudarlo mucho en lo que es su autonomía personal, que esta es una capacidad de gestionar adecuadamente, por ejemplo, en el caso de la parte económica, ¿no? Del dinero. La vivienda, por ejemplo, su alimentación y otras actividades de la vida cotidiana, ¿no? Como tenemos, por ejemplo, la actividad física, el que salga, por ejemplo, a comprar, según sea el cuadro o diagnóstico que tenga el paciente. Trabajar también en lo que es el control de la conducta. Aquí en situaciones de estrés social o en relación con sus síntomas, por ejemplo, estos pacientes pueden comportarse de manera socialmente inapropiada o extraña, ¿no? Según sea el cuadro diagnóstico que tenga el paciente. Entonces, trabajar en eso también. Y como punto D, también tenemos la capacidad de tener iniciativas y motivaciones, ¿no? Que muchas veces a ellos les es difícil construir y desarrollar un proyecto vital, viable. Encuentran dificultades para su implicación en los proyectos colectivos, ¿no? A veces no tienen las iniciativas y la motivación, pero en eso se puede ayudar también a trabajar en eso. Bueno, también existen restricciones, ¿no? En la participación muchas veces de estos pacientes, de las personas con enfermedad mental grave duradera. Aquí, por ejemplo, viene a ser la consecuencia, ¿no? De la interacción de esta persona discapacitada con el entorno, ¿no? El entorno que, lógicamente, donde se está desarrollando, ¿no? Ellos son, por ejemplo, susceptibles de modificación si se actúa sobre el entorno, ¿ya? Se trabaja mucho en eso, ¿no? Apoyándolo, viendo, identificando problemas que pueda estar padeciendo en ese momento el paciente. Y bien, también teniendo presente las restricciones más habituales que se encuentran, por ejemplo, en las siguientes áreas. Muchas veces una de las áreas muy importantes que sabemos nosotros son las relaciones interpersonales, sus relaciones sociales, ¿no? Que muchas veces en estos pacientes tienden a ser muy escasas. Su red social muy pobre, y especialmente en un momento en que sus síntomas son más activos. Corren el riesgo de caer en situaciones de derivación social y aislamiento. Por eso es muy importante cuando estos pacientes van a las consultas o van a sus controles médicos, o cuando se les va para que el médico les indique sus tratamientos, sus psicofármacos, es muy importante que ellos también interactúen con otros pacientes que padezcan sus patologías también de este tipo. Entonces, ellos se interrelacionan, se forman grupos, ¿no? Grupos que tienen los mismos problemas. Entonces, de esa manera se trabaja
con ellos en grupos para que se interrelacionen y al menos su red social crezca un poco más, ¿no? Y se sientan también más acompañados, y que tienen unas personas que saben de él o de ella, ¿no? Y en la cual se pueden reunir, hacer grupos de apoyo. Así se llaman, grupos de apoyo, ¿ok? Para evitar definitivamente el aislamiento. Ustedes saben, cuando una persona se aísla, es malo. Así tengas o no enfermedad mental, el aislamiento es muy malo, ¿ok? Siempre las personas, nosotros sabemos, somos seres sociales, siempre estamos interrelacionándonos con otros. Entonces, no podemos vivir aislados, ¿no? Siempre estamos conversando, comunicándonos, sea en la familia, con los amigos, en el trabajo, en el estudio, en fin. Entonces, ahora imagínate que tú te aísles. Eso ya está dando signos de que algo está pasando, ¿no? Entonces, ayudar en eso también. Otro punto interesante también en la área, por ejemplo, de accesos a servicios sanitarios, que es muy importante, servicios sociales, de atención al ciudadano, ¿no? Debido a razones varias, por ejemplo, vemos ahí dificultad de la relación social, tratamientos poco motivadores muchas veces, falta de conciencia de enfermedad o desconocimiento. Entonces aquí lo que nos está indicando este acceso a los servicios sanitarios es que en el caso de la familia que debe involucrarse en los cuidados de su propio ser, de su familiar que está enfermo, informarse y comprender de qué se trata todo esto para que ellos entiendan el problema de salud que tiene su familiar, ¿ya? Que conozcan, que aprendan, que se informen. Bien, otro punto también es el punto de las dificultades, ¿no? Muchas veces estos pacientes también representan dificultades para gestionar, ¿no? Su tiempo libre, ¿ya? Para disfrutar. Entonces también hay, así como, a ver, aquellas que son mamás o aquellos que son papás, se van a dar cuenta con nuestros niños, nosotros organizamos horarios, ¿verdad? Horarios de, a ver, de tal hora a tal hora haces tus tareas, de tal hora a tal hora sales a hacer tus ejercicios, tus juegos, de tal hora te tienes que bañar, te tienes que asear, después ya toca comer, después descansar, etcétera, etcétera, ¿no? Se hace un horario, igualito con él, se hace un horario de actividades, organizando el tiempo, de tal manera que disfrute, ¿no? Disfrute el tiempo, ¿ya? Eso es muy importante. Y como punto D también tenemos el funcionamiento laboral, ¿no? Por ejemplo, muchas veces encuentran dificultades para acceder al trabajo, ¿no? Este tipo de pacientes y para mantenerlo muchas veces. Bueno, ya sabemos por las sintomatologías o por las cosas muy especiales que suelen presentar estas enfermedades. Otro punto también es la participación asociativa, ¿no? O sea, puede ser también a nivel político, actividades para la autorrepresentación y la defensa de sus derechos, ¿no? Bueno, en realidad en esto, como seres humanos, como personas, todos conocemos los derechos, ¿no? Los derechos humanos. Entonces, el hecho de que sea una persona que tiene una enfermedad mental no quiere decir que no va a gozar de esos derechos. Eso es muy importante tenerlo presente. Toda persona tiene derechos humanos, derechos a la vida, derechos al trabajo, derechos al cuidado, a la atención médica, etcétera, ¿no? Bien. También tenemos, por ejemplo, ciertos puntos como, por ejemplo, los factores personales que afectan a las personas con enfermedad mental grave duradera. Estos factores condicionan a las personas con enfermedad mental y que afectan a su evolución. Estos pueden ser, por ejemplo, género y edad, ¿ya? El género y edad. Aquí vamos a ver que las circunstancias, ¿no? El género, o sea, masculino, femenino, la edad, ¿no? Puede ser, vemos que en algunas enfermedades mentales se presentan en ciertos casos en la niñez, en otros en la adolescencia o en la juventud, ¿no? Entonces, hay que ver, ¿no? Hombre, mujer y qué edades. Las circunstancias de su salud, ¿no? O de existencia de otras enfermedades concomitantes. Como ya habíamos conversado anteriormente, cuando hablábamos, ¿se acuerdan de los tratamientos psicofármacos? De los psicofármacos, muchas veces los efectos secundarios de estas terapias traen como consecuencia o unas enfermedades concomitantes, ¿verdad? O también
Por ejemplo, habíamos hablado de las dislipidemias, problemas de metabolismo, etcétera, ¿no? Entonces, conlleva a que ellos presenten también enfermedades concomitantes, aparte de la enfermedad mental. Entonces, lógicamente aquí tenemos que enseñar, preparar a la persona un estilo de afrontamiento de la enfermedad y teniendo presente su personalidad, ¿ya? Entonces, esto es muy importante, ¿no? El afrontamiento, o sea, cómo se le apoya en ese punto de vista de afrontar, enfrentar el proceso de la enfermedad mental, ¿ya? Aquí también hablamos de extracción social, ¿no? Su ambiente social y cómo se desarrolla, ¿no? Quién los rodea, quién la familia, qué amistades, etcétera. Cómo es el ambiente donde él está. En cuanto a, por ejemplo, educación y profesión, estudió, qué profesión tiene, etcétera, ¿no? Qué nivel educativo, ¿no? Por ejemplo, también, qué experiencias pasadas tuvo, ¿no? Qué vivencias ha tenido esta persona. En sí, todos estos factores personales, cuando ustedes van a ver este tipo de pacientes, van a figurar en su historia clínica de la persona, ¿no? Entonces, aquí también tenemos que entender cómo vivir con enfermedad mental, ¿no? Grave y con problemas asociados. ¿Cómo se puede vivir, ya? Por ejemplo, aquí existen implicaciones típicas y frecuentes como consecuencia de padecer enfermedad mental grave y persistente, ¿no? Debido muchas veces a causas directamente relacionadas con este proceso, ¿no? De enfermedad. La expectativa de vida, ¿no? Es, por ejemplo, según los estudios que hacen, es una media de 10 años más corta que la de la población sana. ¿Se dan cuenta? Es decir, una persona que tiene este tipo de enfermedades mentales, ellos tienen una probabilidad de como una media, ¿no? Según las estadísticas que se han hecho estudios, más corta de 10 años. O sea, ellos viven 10 años menos del promedio. Por ejemplo, el peruano hoy día está viviendo hasta los 78, 80, hasta 86 años está viviendo. Entonces, imagínense, esta persona con 10 años menos, pongamos 86 el máximo, ellos vivían hasta los 76, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque lógicamente los tratamientos y su salud mental afectada y los efectos secundarios de estos tratamientos, lógicamente traen secuelas y consecuencias, ¿no? Aquí tenemos otro punto, por ejemplo, que ellos, este tipo de pacientes están más expuestos a padecer problemas médicos y a que estos permanezcan muchas veces sin diagnosticar, ¿no? Esto sucede, pues, generalmente cuando las familias se descuidan, ¿no? De las terapias de su ser querido, ¿no? Entonces, yo creo que cuando tú estás pendiente de los exámenes clínicos, de sangre, controles médicos, esto no sucede, ¿no? Pero muchas veces los abandonan. Entonces, ese es el problema, ¿no? Punto C, que también ellos padecen alta incidencia de muerte por suicidio, ¿no? Ahí, por ejemplo, todos sabemos que la ansiedad, la depresión sobre todo, son manifestaciones de las enfermedades mentales, ¿verdad? Entonces, estas depresiones, lógicamente, llevan a estos cuadros de autolesionarse, llegan al suicidio, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Otro punto, el punto D, por ejemplo, nos dice que existen frecuentes situaciones conflictivas en el seno de su red natural, especialmente la familia. Sí, muchas veces las familias, cuando tienen a una persona con este tipo de patología mental, se desatienden de ellos, no compran las terapias, no les administran, y entonces muchas veces vemos a este tipo de personas deambulando por las calles, ¿no? Que se pierden, incluso se salen de sus casas. Es bien triste muchas veces esto, ¿no? Y vamos a ver también que ellos padecen una altísima tasa de desempleo, ¿no? Que está estimada entre el 60 y el 90%. Ahora, en el punto F son en su gran mayoría económicamente dependientes, muchos de ellos definitivamente, ¿no? Tienen una alta tendencia al consumo, por ejemplo, abusivo de sustancias, ¿no? Por ejemplo, drogas ilegales, el tabaco, cafeína, medicamentos o drogas de abuso, ¿no? O sea, también, por ejemplo, marihuana, esas cosas, ¿no? Entonces, ellos también padecen efectos secundarios de los medicamentos, como ya habíamos hablado, lo que producen los efectos adversos de estos medicamentos, los psicofármacos, que son
de mucho cuidado, ¿no? Bien, y también la estigmatización, que todos conocemos, ¿no? Existe un estigma. El tener un ser querido que tiene una enfermedad mental es un estigma en nuestra sociedad. Todavía no se ha cambiado esa forma de verlos a los pacientes con problemas de salud mental, ¿no? Entonces, se tiene que trabajar mucho todavía en eso, ¿no? En la estigmatización de estos pacientes. Ya. Ahora, ¿cómo es vivir con EMGD, ¿no? Una perspectiva biográfica, ¿no? Por ejemplo, pasan ellos por momentos biográficos de su vida, lógicamente asociadas con la enfermedad. Por ejemplo, un periodo de evolución previo, ¿no? A la detección y el diagnóstico, ¿no? Cuando ya le detectan la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Actualmente se estudian y se describen fases evolutivas de la enfermedad, muchas veces no detectadas, en las que ya se está produciendo deterioro psicosocial. Por eso es muy importante que observarlos, detectar cualquier problema que se esté mencionando. Entonces, a ver, supongamos un ejemplo, ¿no? Que alguien de la familia de pronto te pueden decir, oye, ¿escuchas esas voces? ¡Ay! ¿Quién está hablando? Pero tú dices, pero yo no escucho ninguna voz. Sí, esos sonidos, ¿de dónde vienen? Y como que voltea, que le están hablando y todo eso, y lo encuentras conversando como que está con alguien. Entonces, eso ya te está indicando algo, pues lógicamente que está con alucinaciones, ¿no? Auditivas, en fin. Entonces, eso ya te está indicando de que hay problemas, ¿no? Entonces, inmediatamente hay que buscar ayuda profesional para que lo vayan estudiando, ¿no? Entonces, ahí también vemos, por ejemplo, que en ese periodo de evolución, de detección del diagnóstico es muy importante, ¿no? Para poder atenderlo. El desencadenamiento de la enfermedad propiamente dicha, ¿no? Suele producirse típicamente al inicio de la vida adulta, muchas veces. Suele aparecer en un contexto de confusión, puede haber una alarma, situaciones de estrés, ¿no? Una descompensación y suelen entrar en un estado de crisis, ¿no? Es un periodo muy traumático, ¿no? Tanto para la persona enferma como para sus allegados, o sea, su familia. Entonces, eso es también tratando de la instauración del tratamiento. Una vez que se detectaron los problemas, se brindó el diagnóstico, entonces se instaura una terapia, ¿no? Y que esta terapia debe ser de por vida, definitivamente. Ya habíamos conversado a veces que los psiquiatras, ellos trabajan con dosis, ¿no? En algunos casos el paciente suele saturarse con las dosis, le van bajando poco a poco, ya ustedes saben esas tácticas, bajando, y si le cambian de terapia, empiezan con un mínimo de otra y así hasta que le quitan totalmente la otra y le ponen la siguiente terapia. Entonces, son formas con las que trabajan los profesionales, ¿no? También vemos aquí, por ejemplo, la rehabilitación psicosocial, ¿no? Que es muy importante. Es un trabajo en equipo, definitivamente. Un desarrollo biográfico del proyecto personal hacia la recuperación. Es posible que la persona despliegue un proyecto vital satisfactorio, ¿no? Satisfactorio dependiendo de sus posibilidades, de sus discapacidades y oportunidades mediante métodos que le van a permitir, por ejemplo, el control de sus síntomas, ¿ya? Y la superación de los efectos de la enfermedad. Esto es muy importante. Maximizar su autonomía, ¿no? O sea, de que sea una persona autónoma. Eso se debe trabajar mucho en eso, ¿no? También maximizar su red social, buscando el máximo nivel posible de autonomía, ¿no? Que tenga un grupo social de amigos, en cuales siempre se frecuenten, formar esos grupos de apoyo. Por ejemplo, también completar su formación a través de proyectos personales de formación, ¿no? Aquí, a través de programas específicos, por ejemplo, ¿ya? También otro punto interesante es su incorporación al mercado laboral normalizado a través de recursos laborales específicos, ¿ya? Por eso a ellos también se les prepara en cuanto a talleres, muchas actividades que ellos suelen aprender y se pueden ayudar también a aprender a hacer actividades en las cuales ellos también pueden tener un ingreso económico. Bien, por ejemplo, se espera aquí, ¿qué se espera de ellos, no? Que la persona progrese, lógicamente, hacia la máxima autonomía personal, porque eso es lo que se quiere, no que esté dependiente de otros, sino que sea autónomo, que tome sus medicamentos, eso es lo que todos deseamos, pero mientras no sucede eso, va a haber una persona que controle eso, pero, por ejemplo, en el aseo, tú puedes ayudarlo, que aprenda a arreglar su cama, a organizarse, en fin. Entonces, se trabaja en todo eso, ¿no?
y que se intente también reducir el efecto práctico del impacto de sus discapacidades que puedan tener, ¿ya? Entonces también se espera, ¿no?, todo eso, y aparte que una proporción de usuarios, por ejemplo, podrá mejorar y alcanzar cuotas de autonomía altas, pues hay que trabajar con ello. Ellos también podrán mantenerse con niveles altos de independencia y con ayudas puntuales para que estas personas sean autónomas, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Ahora también vamos a ver cómo es este punto de... Bien, ahí continuamos. También que una proporción de usuarios necesitará apoyos sostenidos en el tiempo debido a su alto nivel de discapacidad, ¿ya? Bueno, en esos casos ya es diferente. A ver, tenemos el perfil, ¿no?, de este tipo de usuario. Se parecerá, por ejemplo, a recaídas, pacientes que presenten recaídas periódicas en las terapias, o alto nivel de sintomatología residual, o tal vez de repente que no tenga un acceso al mercado de trabajo, ¿no? Entonces, dificultades para sostener su red social de manera autónoma, o también pueda presentar dificultades para la independencia, ¿ya? Para su independencia personal en las actividades de la vida cotidiana, ¿ya? O sea, puede tener también una alta dependencia de la familia y residencia en la vivienda familiar, ¿se dan cuenta? Entonces, ese perfil de usuario, lógicamente, va a tener una necesidad de apoyo sostenida en el tiempo, ¿ya? Entonces, en este perfil se hace necesario planear medidas como estrategia de apoyo a mediano, largo plazo, a medio o largo plazo de tipo, por ejemplo, de centros de día, ¿no? Clubes sociales para soporte de inclusión social, ¿ya? Por ejemplo, también tener centros residenciales como alternativa a la residencia familiar por envejecimiento o agotamiento de la red familiar. ¿Saben qué? Estos centros residenciales como alternativa, esto existe en muchos países, ¿ya? Por ejemplo, en países más desarrollados existen este tipo de centros residenciales, donde se tienen también a estos pacientes, muchas veces así como los asilos, ¿no? Asilos de ancianos, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces la familia se agota, ¿no? Entonces, ya los llevan a estos centros. También puede presentarse, ¿no?, prestaciones económicas para sostener económicamente al usuario, ¿no?, y a sus cuidadores. O sea, definitivamente tiene que existir una buena economía, ¿no?, para pagar a los profesionales, a los cuidadores. También contar con recursos sanitarios de media estancia, por ejemplo, tipo de unidades de rehabilitación para pacientes con dificultades para mantener la estabilidad, ¿no? Y bien, por ejemplo, también en la medida que se prolonga la vida de las personas, el repertorio de recursos necesarios debe ser revisado para adecuarse a las circunstancias de cada momento, ¿ya? Entonces, todo esto, vivir con enfermedad mental grave duradera, definitivamente abarca toda esta situación, ¿no? Viendo y estudiando, sobre todo tener presente el perfil del paciente con el que tú estás trabajando, ¿no? Aquí vemos las necesidades, por ejemplo, de las personas con enfermedad mental grave duradera, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, que ellos tengan acceso a los servicios básicos del Estado, ¿no? Bueno, aquí en Perú, por ejemplo, chicos, existe una estrategia sanitaria, ¿no?, de salud mental, en la cual estas personas tienen derecho a sus consultas con el psiquiatra y de recibir ciertas terapias también, ¿no? Por ejemplo, también en e-salud, o sea, el paciente asegurado tiene también esa opción, ¿ok? Bien, pero tienen que ir a sus controles y todo eso, y sus exámenes médicos, etcétera, para ver cómo van sus niveles a nivel de triglicéridos, de colesteroles, en sangre, ¿no? Entonces, todos esos estudios son parte de los tratamientos que se le brindan también o sea, de controles, ¿no? Para ver cómo está evolucionando el paciente o si se está complicando, ¿no? Entonces, eso es muy importante también tener presente, ¿ya? Entonces, aquí vemos también tratamiento, ¿no?, que sabemos que es el conjunto de medidas médicas, psicológicas, porque también no solamente son fármacos, sino también la parte de psicoterapeutas, ¿no? O sea, la atención psicoterapéutica, ¿ya? Y que procure el alivio sintomático de la enfermedad. ¿Mm? Todo eso a través
estas terapias, ¿no? También suelen, por ejemplo, en estas técnicas activas de rehabilitación social, por ejemplo, en áreas, por ejemplo, como habilidades sociales, por ejemplo, y vamos a ver que actividades de la vida diaria, resolución de conflictos, ¿no? Afrontamiento de síntomas que ellos puedan presentar, el estrés, intervenciones familiares y apoyo a la familia en cuanto a educación y todo esto con sus pacientes, ¿no? Otro punto muy importante aquí también en la necesidad de estas personas es el apoyo económico. Todo el apoyo económico es muy primordial, definitivamente, ¿no? Porque vamos a ver que muchos enfermos carecen de recursos propios, como ya habíamos explicado, ¿no? Por no poder trabajar y viven de manera totalmente dependiente. Entonces, esta parte es muy importante tenerla presente. Otro punto también es el apoyo a la integración social, ¿no? Evitar el aislamiento, es lo que les explicaba, ¿no? Y el deterioro social progresivo que conlleva. El aislarse no es bueno. Aún tú, siendo una persona sana, el aislamiento es malo, ¿ya? Entonces eso debemos, y ahora con mayor razón en este tipo de personas con esta patología, definitivamente que el aislamiento no le va a hacer nada bien, ¿ya? Entonces ellos, por ejemplo, el apoyo a la integración social, evitar el aislamiento, el deterioro social progresivo, ¿no? Que conlleva, ¿no? Incluyendo el apoyo al ocio, a la movilidad, etcétera, ¿no? Vivienda. Y dentro de lo posible de la elección, ¿no? De la vivienda es una necesidad básica, todos sabemos, y un derecho constitucional, que todos debemos tener un techo. Las personas enfermas deberían poder vivir en una vivienda con las características de un hogar y dentro de lo posible de su elección, ¿no? Esto es muy importante. Facilitar, ¿no? El acceso al mundo laboral, eso sería genial para que estas personas se sientan útiles a la comunidad, a la sociedad, ¿ok? También el punto H, ustedes están viendo que defensa de sus derechos, ¿no? Trabajar en eso es un grupo particularmente vulnerable muchas veces a los abusos, a la desprotección y dificultad de ejercicio de sus derechos muchas veces, ¿no? Entonces es muy importante trabajar en eso también, el apoyo a las familias que tienen un ser querido con este tipo de enfermedades, también es muy importante. Hace que muchas familias también deban enfrentarse a la tarea de ofrecer cuidados, muchos cuidados a este paciente, a su mismo ser querido que está enfermo, y prestarle todo el soporte que la persona no logra obtener de otras fuentes. La familia es un gran apoyo para estas personas. El rol de ustedes, ¿ya? El rol del técnico de enfermería, salud mental, ¿no? Todos sabemos que esto de salud mental es una especialidad dentro de las ramas de la salud, ¿no? Entonces, el técnico de enfermería también dentro de sus posibilidades para trabajar en este campo de la salud mental tiene que prepararse, capacitarse para que esté siempre activo y esté al tanto de todas las terapias, cuidados y que se le van a brindar a este tipo de paciente. Ahí ve, por ejemplo, ahí vamos a ver. Aquí, por ejemplo, el técnico de enfermería tiene que soportar mayores tensiones laborales y psicológicas, ¿ok? Hay más estrés, ¿me entienden? Por el tipo de paciente que van a cuidar. Entonces aquí, recuerden, es muy recomendable que actualicen sus conocimientos, ya sea por estudios o consultando a médicos, enfermeras especializadas en salud mental, o inscribirse en cursos, talleres, de tal manera que estén siempre informados y con las últimas descubrimientos o estudios, ¿no? Entonces, aquí el profesional técnico de enfermería en salud mental pasa más tiempo en contacto directo con los pacientes y la familia, ¿ya? Entonces, el paciente con esta enfermedad mental empiezan generalmente con conceptos básicos sobre la salud mental. El profesional técnico de enfermería muchas veces empieza con conceptos básicos, ¿no? Por ejemplo, ustedes hoy en día en este curso, por ejemplo, están aprendiendo los conocimientos básicos, pero ustedes cuando entran a la plataforma, entran a los links que se les brinda ahí en la biblioteca, ahí se van enterando, hay unos libros muy bonitos sobre esto. Entren, chicos, ahí, yo los invito, entren, investiguen, hay libros bien interesantes en la biblioteca virtual. En muchos casos, por ejemplo, inician su trabajo con todos los prejuicios e ideas
estigmatizante que sobre los enfermos mentales tiene la población en general. ¿Cuáles son las funciones de este profesional, no? Entonces, aquí vemos funciones del técnico de enfermería en psiquiatría. Vamos a ver que forma parte de un equipo multidisciplinario, ¿ven? Se dan cuenta, la enfermería psiquiátrica hace necesaria la colaboración, lógicamente, de otros profesionales, ¿no? A ver, si supongamos que su paciente tiene una discapacidad física y que no pueda caminar bien, que tiene alguna dificultad, entonces se tiene que pedir apoyo a rehabilitación física, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que es un trabajo multidisciplinario, porque no solamente los profesionales de enfermería, el médico psiquiatra, el psicólogo y el técnico de enfermería, ¿no? Entran otros profesionales según el problema que esté padeciendo el paciente. Entonces, todo eso es muy importante también tenerlo presente, ¿no? Por ejemplo, la enfermería psiquiátrica hace necesaria la colaboración con otros profesionales, ¿no? Y aquí sus funciones van a ser, por ejemplo, dependientes muchas veces, ¿no? De funciones que serán ordenadas por otro miembro del equipo, eso lo sabemos. La enfermera, el técnico de enfermería y todo, pues siempre estamos enviados, que seguimos órdenes de otros, ¿no? Por ejemplo, en este caso todos seguimos las órdenes del médico, el psiquiatra en este caso, o de repente el psicoterapeuta, ¿no? El psicólogo, depende de las sesiones o las terapias que estén recibiendo el paciente. Entonces también en el caso de dependientes, funciones que serán ordenadas por otro miembro del equipo con categoría profesional superior, ¿ok? Son las que se realizan con otros miembros del equipo multidisciplinario y en la cual asisten a las sesiones clínicas, colaboraciones, etcétera, para informarse, ¿no? Independientes, por ejemplo, o propias, serán las funciones encaminadas tuyas a cubrir las necesidades básicas que el paciente no pueda satisfacer por sí solo al estar alterada su capacidad, ¿no? Por ejemplo, la higiene del paciente, su alimentación, su hidratación, ¿no? Observación de signos y síntomas, por ejemplo, también la participación en el proceso de atención de enfermería. Entonces, ese es el trabajo de ustedes, ¿no? El rol de ustedes, el técnico de enfermería. Y también existen ciertas funciones específicas, por ejemplo, una de ellas, ayudar, ¿no? Y estimular al paciente en higiene personal, básica, ¿no? Vestido, acicalarlo, que esté limpio, ¿no? Otro punto interesante también, chicos, el trabajo de ustedes, también distribuir y administrar las comidas, supervisión de la alimentación y observación de la conducta de su paciente, ¿ven? Son puntos importantes. Hacer las camas, ¿no? Supervisión. Si el paciente la hace, ustedes lo supervisan como forma de ocupación para que él se sienta útil, ¿no? Y como terapia ocupacional. Entonces, registro de las habitaciones, de sus armarios, su mesita de luz, vigilar la limpieza, el orden, ¿no? Recoger la ropa usada, enviarla, por ejemplo, a la lavandería, correcta distribución de los armarios o la ropa de cama, también todo eso, ¿no? También aquí colaboras en la administración de los medicamentos, que es básico en las terapias del paciente, y por delegación suministrar la medicación vía oral, ¿ya? Vía oral. Ahora, colaborar con otros tratamientos y técnicas de enfermería, según sea el caso, ¿no? También el profesional colabora en la limpieza y preparación del material instrumental y aparatos clínicos que pueda necesitar el paciente. Recogida de muestras de eliminación, pruebas para el laboratorio que no sean invasivas, ¿ya? Acompañar al paciente en consulta intra y extrahospitalaria, según sea el caso. Y sobre todo comprobar que los pacientes que salen de la unidad lo hacen correctamente vestidos y aseados. Eso es muy importante el trabajo de enfermería. Observar y seguir la evolución de los pacientes anotando en el registro correspondiente, ¿ven? Participar con el resto del equipo en el ingreso, traslado y alta del paciente, cuando ellos han estado hospitalizados, ¿no? Ahora, si tú estás cuidándolo en casa, también tener pendiente todas estas situaciones, ¿no? En las ayudas del paciente, ¿no? Informar a los pacientes cuando entran a tus hospitales, por ejemplo, las normas del hospital, los horarios, las visitas. Entonces, durante su estancia, ¿no? Atender a las demandas del enfermo para entrevistas con los trabajadores sociales, con los médicos, en fin, ¿no? Entonces, recoger, por ejemplo, y poner en lugar seguro
objetos personales y el valor del enfermo y objetos peligrosos para su seguridad y la de otros. Eso es cuando estás cuidando en casa al paciente o también cuando ellos llegan a hospitalizarse. Entonces es muy importante tener presente todos estos principios, ¿no? También, por ejemplo, convertir en relaciones terapéuticas el conjunto de relaciones personales con el paciente. O sea, las conversaciones que tú tengas con el paciente, ¿no? Tenerlas presente como relaciones terapéuticas, porque muchas veces el técnico de enfermería o la enfermera son los profesionales que están las 24 horas con los pacientes y muchas veces ellos tienen más confianza contigo para comunicarte ciertas cosas, ¿no? Entonces, esto es muy importante también, ¿no? Y también, sobre todo, que tú observes cualquier conducta que no es inadaptada, poniendo remedio a la misma, ¿no? Controlar las visitas, llamadas, anotándolas en un libro de incidencias. Eso siempre se hace generalmente dentro del área hospitalaria o en la historia del paciente, ¿ya? Entonces, todos esos cuidados, todo eso es lo que hace el técnico de enfermería, ¿no? Su rol. Y también, sobre todo, prevenir las crisis que puedan presentar, ¿no? También la vigilancia estrecha, individual, por el riesgo de autolastimarse, en fin, ¿no? Entonces, cumplir obligatoriamente las órdenes, normas establecidas, prescritas con el médico tratante para cada paciente. Es decir, nosotros debemos cumplir todo ese tipo de trabajo, ¿no? Y responsabilizarte de tareas y pautas asistenciales que le te asignen en consonancia con la preparación profesional y proximidad al paciente. Esas es todas tus funciones, ¿no? Específicas del técnico de enfermería, ¿no? Entonces, usted se capacita, ¿ya? Al profesional. Vamos a ver también que existen necesidades más frecuentes en los pacientes psiquiátricos, ¿no? Frecuentemente, las personas con enfermedad mental tienen verdaderas dificultades, por ejemplo, para seguir las prescripciones médicas, ¿ya? Entonces aquí entra a tallar el profesional de enfermería, ¿no? Entonces aquí entran los cuidados de enfermería, ¿no? Su asistencia, por ejemplo, a sus citas programadas para sus controles médicos, la toma correcta de los fármacos es muy importante, ¿ya? Y bien, vamos a ver también, por ejemplo, que es habitual una sobrevaloración de los efectos secundarios de las medicaciones, también tener presente todo eso, siendo muchas veces utilizado como justificación de los abandonos, muchas veces, pero eso hay que siempre verificar, ¿no? ¿Ya? Entonces esto es una justificación para abandonar las terapias, ¿ya? Entonces vamos a ver que suplir, ¿no? Las necesidades de apoyo para establecer balances positivos aún contando con los problemas que supone la necesidad de tomar medicación por largos periodos e incluso de por vida, que ya nosotros sabemos que así son este tipo de terapias. Muchas veces, en muchas ocasiones los pacientes se desinteresan por su propia salud y no acuden cuando corresponde a su centro de atención primaria, incluso en situaciones comunes que no se cuidan adecuadamente, entendiendo en muchos casos estas situaciones de manera distorsionada, ¿ya? Es común la presencia de hábitos poco saludables, como por ejemplo, consumo de tóxicos, ya hemos hablado de drogas, etcétera, ¿no? Alcohol, tabaco. Entonces esto muchas veces en ocasiones presentan falta de interés, ¿no? En conductas preventivas que los hace vulnerables a accidentes y problemas de salud, ¿ya? Entonces, todos estos puntos interesantes es bueno tenerlo presente porque son necesidades que presentan este tipo de pacientes, ¿no? Habitualmente también se presenta que hay falta de conocimiento en relación con la enfermedad, ¿no? Y dificultades, por ejemplo, para identificar elementos prodrómicos, ¿no? O sea, de la enfermedad y pedir ayuda, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver también presencia de impedimentos también para mantener una dieta equilibrada, adaptada a la situación del mismo, ¿no? A concepciones, por ejemplo, erróneas sobre la nutrición, desorden y desequilibrio en las comidas, que lógicamente eso va a traer problemas en la salud del paciente, ¿no? Se va a deteriorar más si no come adecuadamente, en sus horarios, etc. Problemas nutricionales por exceso o por defecto también suelen presentarse. Y también muchas veces desinterés y abandono, ¿no? Por las consecuencias de la mala nutrición, por ejemplo, el estado de la piel, de las uñas, el cuidado de la boca, estado de las mucosas, ¿no? Entonces también pueden existir problemas de excreción, por ejemplo, de estreñimiento, ¿no? Si tienen una dieta que no es inadecuada, va a traer ese tipo de problemas. Cuando no hay fibras, o sea, no comen fruta o verdurita, va a presentar y no toman agua. Entonces,
se presenta este problema muy fastidioso. Muchas veces percibidos en algunas ocasiones erróneamente y que disminuyen su calidad de vida, porque esto, si nosotros normalmente tener un proceso de estreñimiento molesta mucho, imagínense, ¿no? Entonces, los pacientes, por ejemplo, están con frecuencia lejos de integrar en su vida diaria actividades físicas saludables, y en eso hay que trabajar. Otro punto es integrar en su vida diaria actividades de ocupación, ¿ya? De su tiempo, programación del tiempo, ¿no? En cuanto a su higiene, su cuidado de la casa, de cocinar, comprar vestuarios adecuados, de cambiarse la ropa, etc., ¿no? Entonces también establecer y mantener actividades formativas ocupacionales laborales, que son muy importantes, trabajar en eso para que sea una persona autónoma. Y aquí pues, vemos también que existen unos desajustes en el patrón del sueño que llevan a los pacientes, por ejemplo, a un consumo a veces excesivo de hipnóticos o a una vivencia angustiosa y desequilibrante por sus problemas de sueño y descanso. Aquí en este punto interesante, porque imagínense, chicos, cuando tú no puedes dormir, que estás de insomnio, eso es terrible, ¿no? Que te das vueltas y vueltas en la cama y no puedes descansar. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces el consumo excesivo de los hipnóticos va a hacer que el paciente amanezca todo el día, va a estar dopado, ¿no? Entonces eso tampoco nos conviene. Por eso es muy importante que durante el día los tengamos activos haciendo algo que se canse, de tal manera que a la hora que llegue el momento de dormir, duerma bien, ¿ya? Y no padezca de insomnios. Entonces, porque qué desesperante cuando tú padeces insomnio, ¿no? Por eso es muy importante hacer actividad física y de esa manera cansarse para llegar a un riquísimo descanso, ¿ok? También, por ejemplo, se constituye o se convierten en problemas generalizados, por ejemplo, la inadecuada interpretación de los elementos de la realidad, ¿no? Muchas veces la disminución de la capacidad de aprendizaje, ¿no? Que suelen tener. No pueden solucionar problemas, o también de integrar la crisis como elementos de crecimiento personal, ¿ya? Entonces, de integrar muchas veces directamente problemas de los sentidos, ¿no? Entonces, se tiene que trabajar arduamente con este tipo de personas, ¿no? Bien, ahí está. La mayoría de pacientes que acuden, por ejemplo, a los centros de salud mental se sienten poco valiosos o con dificultad de mantener su autoestima. Tienen creencias sobre sí mismos que dificultan o interfieren en su calidad de vida. En eso hay que trabajar mucho. En las relaciones, por ejemplo, tanto en el núcleo familiar como en el de pertenencia, se afectan notablemente. Las familias se constituyen en el principal cuidador y necesitan intervenciones de los profesionales, tanto en los aspectos relativos al aumento de conocimientos sobre la enfermedad, ¿no? Ahí entran a tallar los profesionales, ya sabes, ¿se dan cuenta? Esta como estrategia para aumentar la capacidad de contención del paciente, ¿ok? Bien. También aparecen sensaciones de soledad, ¿ya? También suelen haber dificultades de establecer y mantener relaciones, de participar en colectivos sociales o en los grupos, asistir a programas formativos. A veces también puede haber dificultades en mantener o buscar empleo y manejar dinero. Entonces, en este ámbito, destacan a su vez las opiniones y creencias de las comunidades de pertenencia de los pacientes sobre las enfermedades mentales y cómo tratarlas, ¿no? Entonces aquí también es frecuente muchas veces la afectación de su sexualidad, ¿no? También vemos pocos recursos para afrontar situaciones estresantes de la vida cotidiana, ¿no? Y muchas veces que ellos tienen escasas habilidades sociales también, que es uno de los problemas de ellos, ¿no? Y también suelen presentarse respuestas desorganizadas ante acontecimientos de la realidad o simplemente incapacidad de controlar y manejar situaciones, ¿ok? Aquí vemos los modelos y teorías de enfermería que se pueden aplicar a la práctica de la enfermería en salud mental y psiquiátrica, ¿ya? Aquí vamos a hablar de las enfermeras que han hecho historia en nuestras carreras, ¿no? Son un grupo de señoras, enfermeras, de diferentes nacionalidades que han trabajado mucho en lo que son estas teorías para brindar mejor atención a las personas enfermas. Todos sabemos que a Florencia Nightingale se le considera la madre de la enfermería, ¿no? Ella es la mujer que creó prácticamente esta parte de la carrera, ¿no? Ella, su amor al prójimo, a la persona enferma, ¿no? Dejó sus teorías
que las vamos a conocer ahorita, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, a una de ellas, Virginia Henderson, ¿no? Aquí, Virginia dice, por ejemplo, que las enfermeras deben de alguna forma ponerse en la piel de cada enfermo, ¿no? Cuando hablamos de la empatía, ¿se acuerdan? Para conocer qué clase de ayuda necesita de él. La enfermera es transitoriamente la conciencia, el amor a la vida, la pierna del amputado, lo que confiere un campo de responsabilidades propio a los cuidados de la salud. Eso es lo que dice la señora Virginia Henderson, ¿no? Entonces aquí está, ¿ve? Aquí establece con la definición clásica, por ejemplo, el encuentro con un paciente y su familia durante el cual el personal de enfermería observa, ayuda, comunica, atiende y enseña. Contribuye además a la conservación del estado óptimo de salud y proporciona cuidados durante la enfermedad hasta que el paciente es capaz de ser independiente muchas veces, ¿no? Según los cuadros, los casos, ¿no? Ella, Virginia Henderson, también hablaba de las necesidades fundamentales humanas, ¿no? Prácticamente la totalidad de estas necesidades están alteradas en los pacientes con enfermedad mental, y lo sabemos, ¿no? En el caso de Henderson, por ejemplo, ella hablaba de las enfermedades, perdón, de las necesidades fundamentales humanas, ¿no? Por ejemplo, el respirar. Respirar normalmente es una necesidad básica, ¿verdad? Respirar. La vida. Todos sabemos que si dejamos de respirar 5 minutos, morimos. Entonces, también hay otra necesidad importantísima, la nutrición, ¿no? La hidratación. Todos sabemos que si tú no tomas agua durante 3 días, tus riñones dejan de funcionar. Entonces, aquí nos habla de necesidades fundamentales para la vida. También la eliminación de productos de desecho del organismo, ya conocemos cuáles son, ¿no? La eliminación de excretas, de la orina, ¿no? Que ahí se eliminan toxinas, definitivamente, ¿no? Y sobre todo también otras necesidades, por ejemplo, es la de moverse, ¿no? Y mantener una postura adecuada. Por eso yo les digo, la persona tiene que estar siempre activa, caminando, ¿no? Haciendo algo. Entonces, moverse y mantener una postura adecuada es muy saludable, ¿ok? Es una necesidad fundamental. El sueño y el descanso es básico para todos los humanos, ¿no? Vestirse y desvestirse, lógicamente, ¿no? Cuando tú te vas a cambiar para bañarte, o primero para bañarte y vas a cambiar tu ropa, o cuando vas a descansar, te vas a poner pijama, todo es algo importantísimo. Usar prendas de vestir adecuadas, ¿no? Que sean termorregulables, por ejemplo, hoy en invierno que está haciendo frío, buscamos ropitas abrigadoras, ¿no? Para esta temporada. Y sobre todo, otra de las necesidades que nos habla Henderson es ser capaz de mantener el calor corporal, modificando las prendas de vestir y el entorno, ¿no? Mantener la higiene personal, que es básica. Evitar también los peligros del entorno y evitar dañar a los demás. Que nos comuniquemos con las demás personas, ¿no? Siendo capaz de expresar sus emociones, necesidades, miedos y opiniones. Eso es muy importante, ¿no? Vivir según tus valores y creencias. Ella también decía que otra de las necesidades es trabajar y sentirse realizado. Participar en actividades recreativas, que eso es muy saludable, ¿no? Las actividades creativas y de ocio. Aprender a descubrir, satisfacer la curiosidad, porque todas las personas somos curiosas por descubrir otras cosas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la teoría psicodinámica de Peplau, ¿no? Ella también, por ejemplo, ella habla de entender la propia conducta, ¿no? Para ayudar a otras personas a identificar cuáles son sus dificultades y aplicar los principios sobre las relaciones humanas, ¿no? Por ejemplo, a los problemas que surgen en cualquier nivel de experiencia. Ahí está la señora, la teoría psicodinámica de Peplau, acá está Peplau, ahí le presento, ¿no? ¿Ya? Entonces describe la importancia de la relación del paciente y la enfermedad como modalidad de tratamiento, ¿no? Esta es dada, ¿no? Por la, es la madre, también la consideran de esto de la teoría psicodinámica. Aquí la enfermería psicodinámica, por ejemplo, es capaz de entender la propia conducta para ayudar a otras personas a identificar, ¿ya? Según la señora Peplau, para identificar cuáles son las dificultades y aplicar los principios sobre las relaciones humanas. ¿Ya? Ella decía todo esto, a los problemas que surgen en cualquier nivel de experiencia que vivimos las personas, ¿no? Entonces, Peplau también describe 4 fases en la relación enfermera-paciente, ¿no? Por ejemplo, ella aquí nos dice la orientación. El individuo tiene una necesidad insatisfecha y precisa, ¿no? Del apoyo profesional.
El enfermero ayuda al paciente a reconocer y entender su problema y a determinar qué tipo de ayuda necesita, ¿no? A través de la observación. También identifica, ¿no? Identifica al paciente. Aquí el paciente se identifica con aquellos que pueden ayudarle, ¿no? O sea, porque eso es muy importante, que el paciente reconozca a los profesionales que lo pueden ayudar, ¿no? En cuanto a este tipo de relación. También, por ejemplo, vemos la explotación. El paciente intenta obtener todo lo que se le ofrece a través de la relación, ¿ya? Y bueno, la resolución durante todo este proceso, es lo que nos dice Peplau, el paciente se libera de su identificación con el enfermero o enfermera, ¿ya? Aquí vemos a otra teoría, ¿no? Vemos la teoría de Joost Travelby, de la relación persona a persona, y así habla, ¿no? La teoría de enfermería humanística de Patterson y Siddharth. Perdón, Patterson, Siddharth. Enfatiza, por ejemplo, la relación que se establece, por ejemplo, entre la enfermera y la persona que recibe el cuidado de este paciente, ¿no? ¿Ya? Ahí está, ahí están las dos señoras, ¿no? Patterson y Siddharth. Intenta dar una respuesta a la experiencia fenomenológica vivida por ambos. En este encuentro ellos se sienten afectados de manera recíproca, los pacientitos. La relación va más allá de un encuentro técnico entre sujeto y objeto. De esa manera, los elementos de estructura de la enfermería humanística se pueden describir, por ejemplo, como, por ejemplo, ahí ella nos dice incorporar, ¿no? A los hombres, tanto el paciente y enfermera, en un encuentro de ser y convertirse, ¿eh? ¿Ya? Y dirigido hacia una meta de nutrir y el venir a ser. Es una transacción intrasubjetiva, estar con y hacer con, ¿no? Entonces ocurriendo en el tiempo y en el espacio, como medios vividos por el paciente y la enfermera, ¿ya? Eso decían las señoras Patterson y Siddharth, en un mundo de hombres y cosas, ¿ya? Ellas se referían a eso, ¿no? En esta teoría del modelo, por ejemplo, se aborda como tal el concepto de enfermería psiquiátrica, ¿ya? Aquí el propósito de la enfermera, ¿no? Es comprender la situación que vive, ¿ya? Eso es lo que dice la persona, la familia, el grupo. Y a partir de esta comprensión, establecer una relación de ayuda, ¿ok? Aquí vemos, por ejemplo, que se habla de un proceso interpersonal mediante el cual la enfermera profesional ayuda a una persona, familia o comunidad con el objeto de promover la salud mental, ¿no? ¿Ya? Prevenir o afrontar, por ejemplo, la experiencia de la enfermedad y el sufrimiento mental. Y si es necesario, ¿ya? Y es necesario contribuir a descubrir un sentido en estas experiencias. Interesante, ¿no? Entonces aquí vemos que también nos describe el concepto de salud mental. Por ejemplo, ella dice, ¿no? Que no es algo que la persona es, ¿ya? Es, por ejemplo, propone algunas actitudes que para ella son capacidades humanas, universales, ¿no? Que distinguen lo humano desde esta perspectiva. Fundamenta la salud, ¿no? La salud y la salud mental, ¿ok? Actitud para amar, capacidad para enfrentar la realidad y para descubrir un propósito o sentido en la vida, ¿no? Y, lógicamente, la relación enfermera-paciente se establece después de 4 fases que se enlazan, por ejemplo, el encuentro original, identidades emergentes, la empatía, la simpatía también, y bueno, todas ellas culminan en el rapport, dice, o el establecimiento de la relación, ¿no? Del profesional con el paciente, ¿ok? En la atención, ¿no? De lo que necesita esta persona, ¿no? Estableciendo la relación, ¿ok? Profesional-paciente, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, ahí nos dice que en el encuentro original, por ejemplo, cuando la enfermera tiene un primer encuentro con el paciente, los sentimientos emergen, ¿ya? En la interacción, ¿ya? ¿Okay? En la interacción, como resultado de las percepciones desarrolladas, ¿no? Aquí también se va a ver la observación, que es el paso más importante en el proceso de enfermería. Hay que ser muy observador, ¿ya? Recuerde que la observación es el paso más importante en el proceso de enfermería, ¿ya? Entonces, estas percepciones son importantes porque lo que se ve y se deduce sobre el otro, los pensamientos,
los sentimientos, tienden a determinar los comportamientos y reacciones hacia él. Entonces, la observación y percepciones, ¿no? Al ser valoradas o juzgadas, son las bases de su siguiente patrón de interacción. Ahí está. Ahí tenemos como punto 2, fase de identidades emergentes. Durante esta fase, por ejemplo, la enfermera paciente empieza a establecer un enlace y a ver al otro menos, ¿no? Como una categoría y más como un ser humano único, ¿ok? Entonces el paciente empieza a percibir a la enfermera como diferente y no como la personificación de todas las enfermeras en general, ¿ya? La fase de empatía, de empatía, ¿no? La unicidad de cada individuo se percibe más claramente, ¿no? La empatía no es asunto continuo. Aquí la enfermera puede interactuar muchas veces con el paciente, pero solo empatiza una o varias veces. Una vez ocurra la empatía, el patrón de interacción cambia, ¿no? Entonces, otros requisitos para desarrollar empatía, por ejemplo, también es el deseo de comprender o entender a la otra persona, ¿no? Que puede estar motivado por el deseo de ayudarle y la curiosidad, ¿no? De ayudarle y también de la curiosidad, ¿ok? Yeah. Yeah. La fase de simpatía. La habilidad de simpatizar emerge y resulta del proceso empático, ¿ok? Es un paso más allá de la empatía y surge del deseo base de aliviarle el estrés. Es la capacidad de entrar en compartir los sentimientos o intereses de otro. Bien, la simpatía implica una genuina preocupación del otro combinada con el deseo de ayuda, ¿ok? El objetivo de la simpatía es transmitir al otro que su preocupación es también la nuestra, que deseamos poder ayudarle o solucionarla, ¿no? La empatía y la simpatía requieren una apertura perceptual, ¿ya? A la experiencia, a la libertad mental, ¿no? Que permitan hacer uso de la experiencia personal para entender y apreciar la experiencia de los otros, ¿ya? Aquí vemos otro punto también, según Joyce, la fase de término, por ejemplo, la experiencia del rapport es experimentada por ambos, ¿no? El reporte de manera diferente, de acuerdo con los antecedentes personales, ¿ya? Y bueno, esta relación se caracteriza por porque la enfermera y el paciente se perciben como seres humanos. Ahí está Joyce, Joyce Stravelby. Ella nos dice que se aborda como tal el concepto de enfermería psiquiátrica en el que establece a sí mismo, ¿no? Que la enfermería es también un arte y lo comprende como el uso consciente de la propia persona en la práctica de cuidar, ayudando, acompañando a otros en su proceso de desarrollo psicosocial y en la recuperación de la enfermedad, ¿no? Bien. Ahí está. Aquí vemos uno bien interesante. Este de aquí, miren, el modelo de la marea. Miren, escuchen raro, ¿no? El nombre, pero el modelo de la marea en la recuperación de la salud mental. De Phil Barker, ¿no? Baker. No es un método de asistencia, al menos están explicando, o tratamiento de la enfermedad mental, pero esto hay que tenerlo presente. Ahí está él, miren, el cura. Fue un escritor prolífico de la enfermería psiquiátrica, de salud mental, pero también parece que, por su presencia, parece que fuera cura. Bueno, dice que fue un escritor, ¿ya? El modelo, dice, de la marea es una visión específica del mundo que ayuda al enfermero, al profesional, enfermero, ¿no? Al profesional que se dedican a cuidar. Por ejemplo, a empezar a comprender qué puede significar la salud mental para una persona en concreto, que nos explica, ¿no? Cómo se puede ayudar, ¿no? Cómo se puede ayudar a la persona para definir y empezar el complejo y exigente viaje a la recuperación, ¿ya? Entonces, es clave, por ejemplo, aquí dice, la exploración de las posibilidades de relaciones colaboradoras genuinas, ¿no? La relación profesional-persona puede ser más mutua que la relación original enfermera-paciente, definida por Peplau, eso es lo que decía él, ¿no? Las enfermeras deben responder sensiblemente, ¿ya? Y con frecuencia a las fluctuantes necesidades humanas de las personas y las familias. Hay los compromisos
o valores esenciales de este modelo que nos brinda este señor Phil Berker, ¿no? Él nos dice, por ejemplo, que esos 10 compromisos o valores esenciales, primero, valorar la voz, ¿ya? Es la voz de la experiencia. Ese relato, en el relato está el distrés de la persona y la esperanza de la resolución, ¿no? En el viaje a su recuperación, ¿ya? O sea, en este viaje se aplican todos los cuidados que lo apoyan y que debería escribirse en la propia voz de la persona afectada, ¿no? Otro punto nos dice en estos 10 compromisos, tenerlos presentes, respetar el lenguaje. Punto 2. No hay necesidad de colonizar la historia de la persona, sustituyéndola por el lenguaje, muchas veces con frecuencia arcaico, feo. Y él dice esto, ¿no? Irrado de la psiquiatría, ¿no? La jerga de la psicología, ¿no? Ahora, desarrollar la curiosidad genuina, ¿no? La curiosidad por comprender mejor al narrador y la significación humana de la historia no desplegada de la vida, ya que la persona escribe la historia de su vida. Cada uno escribimos nuestra historia de nuestra vida, ¿no? Punto 4, por ejemplo, llegar a ser el aprendiz. La persona dice que es el experto mundial en la historia de su vida. Podemos empezar a comprender algo del poder de esta historia, pero solo si nos aplicamos con diligencia y respeto a la tarea de convertirnos en el aprendiz. Qué bonito. En el punto 5, él nos revela, en estos compromisos, revelar la sabiduría personal. Una de las principales tareas, nos dice él, para quien ayuda es contribuir, ¿no? A revelar la sabiduría de la persona, ¿ya? Y escribir la historia de su vida. En el punto 6, nos dice que debemos ser transparentes. Para ganar la confianza de la persona, debemos ser transparentes en todo momento, haciéndole comprender qué se está haciendo y por qué, y así se consigue tener las ganas de hacerse confidente, o sea, que tenga más confianza en ti, ¿no? La persona a la que tú estás atendiendo. Otro, el punto 7 nos dice utilizar todas las herramientas disponibles, contienen numerosos ejemplos de lo que ha funcionado, que puede funcionar, ¿ya? Hasta su historia de su recuperación. En el punto 8, trabajar un paso más allá. El cuidador y la persona trabajan conjuntamente para crear una apreciación de lo que tiene que hacerse ahora. El primer paso es crucial, mostrando el poder del cambio y apuntando hacia el objetivo final de la recuperación. Todo es el trabajo es en recuperación y bienestar del paciente, ¿no? Entonces vemos que también el punto 9 da el don del tiempo, ¿ya? No hay nada más valioso que el tiempo, ya eso lo sabemos, que pasan juntos el cuidador y la persona que está recibiendo el cuidado, ¿no? Aquí la cuestión es cómo utilizar ese tiempo, nos dice Phil, ¿ya? Entonces, saber, y el punto 10 nos dice, por ejemplo, saber que el cambio es constante, ¿ya? Que la tarea del profesional es dar a conocer que se está produciendo el cambio y cómo puede utilizarse este conocimiento para que la persona deje de estar en peligro y sometido al distrés, ¿ya? Y se oriente y trabajar sobre todo en su propia recuperación. Están bonitos esos compromisos, ¿no? De los valores esenciales del modelo amarillo. Y sobre todo, chicos, tener presente que tú como cuidador, tú tienes que cuidarte primero, ¿ok? Porque el trabajo con este tipo de pacientes es doble, es mucho más de cualquier otra atención que tú puedas brindar. Ya es bien agotador. Entonces, se les recomienda a los profesionales que trabajan en este campo de la salud que se cuiden primero ellos mismos, ¿ok? Porque ustedes van a ser cuidadores. Y si ustedes no se cuidan, ¿quién los va a cuidar? Lógicamente, ustedes tienen que empezar cuidándose su propia salud, alimentándose bien, comiendo bien, nutriéndose adecuadamente, haciendo su ejercicio, su actividad física, participando en actividades de ocio, porque eso te va a relajar. Por ejemplo, te puede ayudar muchísimo las técnicas de respiración adecuada, las técnicas de meditación, o seguir esos cursitos de yoga, te va a ayudar muchísimo para que tú puedas estar sana,
saludable para poder ayudar a estas personas enfermas, ¿ya? Porque tú como persona también te enfermas, lógicamente. Pero si yo voy a cuidar enfermos, también debo tratar de mantenerme saludable para cuidar a estas personas, ¿ve? Entonces, de eso se trata. ¿Mm? Así es, chicos. Así es, chicos. Entonces, miren, estas teorías, todo esto está colgado en la plataforma, ¿ya? Toda esta información. Ahora ustedes entren ahí a las tareas, todo, y ahí les he dejado unos links para que ustedes puedan también entrar ahí a la biblioteca. En la biblioteca virtual hay unos libros bien bonitos, chicos. Deberían ustedes, ¿saben qué? Invertir un poquito más de tiempo ahí. Tienen una información muy bonita en el campo de la psiquiatría. Es bien bonito, de verdad, y buena bibliografía se cuenta allí. Y hay que aprovecharla, pues, hijos. Entonces, ya. Ahora, con respecto a que hemos conversado de las teorías de Peplau, de Virginia Henderson, todo esto es muy interesante porque ya todas estas teorías están basadas más que todo a brindarle, ¿no? Una adecuada atención a las personas con necesidades de atención de salud, ¿verdad? Y más que estamos hablando del campo de la salud mental, definitivamente, que ya lo hemos mencionado, que muchas veces este tipo de pacientes tienen discapacidades, tanto físicas, mentales, etcétera, ¿no? Entonces, el trabajo es bien arduo y desde ya pues les digo de que ustedes como técnicos de enfermería tienen un objetivo muy importante en este campo, ¿no? Y sobre todo como punto uno, digámoslo, como ustedes como profesionales en la salud, debemos aprender a cuidarnos para poder cuidar a otros, ¿ok? Eso recuérdenlo siempre, porque eso es muy importante tenerlo presente, ¿ya? Porque si ustedes se enferman, imagínense cuántas personas quedarían sin atención, o bueno, van a suplir los otros profesionales, pero de todas maneras es muy importante tener presente estas pautas, ¿ya, chicos? ¿Alguna preguntita, alguna participación, a ver, de repente, de alguno de ustedes en este campo, ¿no? Bueno, lo que hemos conversado el día de hoy, de los modelos de cuidado del técnico de enfermería, basado con las teorías de las enfermeras que ya hemos mencionado, ¿no? Porque ellas hablan, pues, de las necesidades básicas de las personas enfermas. Ustedes ya lo han visto, ¿no? Entonces, es importante tener presente esto. A ver. Quiero escucharlos. A ver. Licenciada, disculpe, ya tomó lista. Hace rato pasamos lista, pero ahorita voy a ver quiénes fueron las que fueron llegando después, ¿ya? Un ratito. A ver, quiero escuchar la participación. ¿Qué les parece? A ver. ¿Está Alcázar Rodas? Albite sí está. Antesana Guevara llegó. Antesana, ¿estás? Sí, licenciada, usted me llamó en el comienzo. Ok, ahí, ya. Anjosa también la vi, ya. Bautista Ramos, sí está. Bendezú Mata llegó. Bendezú. Miss, acá estoy. Ahí está Bendezú. Ya. Borunda también está. Cabrera Lengua Jennifer, ¿estás? Cabrera, hola. Cabrera. Esa es Borunda su foto que ha puesto. Ya Borunda saca esa foto. Cabrera Lengua, ¿está? No está. Cajo Ramos. Sí, licenciada, aquí estoy. Ok, Yasmín. Calderón también, ¿no? Campo Moquillaza, Candela Gallegos, Castillo Aquino, Cauti, ¿estás Cauti? Cauti. Buenas noches, licenciada. Ah, está Cauti, ya. Chacaltana González, Yasmín. A ver, vamos a ver. Ah, no, ella no, ella.
Después, Choque Cáceres, Iris. ¿Estás, Iris? Iris, Choque. Choque Román sí está. Condorí Ormeño, Corso también, Cuba. ¿Donaire Carpio está? Donaire. Deyanira. Elías Choque. Espinosa Cabrera, Vivian. Espinosa Gómez, Bianca. ¿Está Bianca? Presente, licenciada Espinosa Gómez. Está Bianca, ya, ok. Espinosa Ormeño sí está. Flores Vázquez, ¿estás? Flores. Flores, hola. Guzmán también está. Hernández Barahona llegó. Sí, ahí está, ya la vi. Ya la vi. Presente, licenciada, buenas noches. Ya la vi. Ya. Hernández César, ¿estás? Presente, licenciada. Ok, César, ya. Está Guamán Escate, Guamaní Guayua, Guamaní Ramírez, Guaranca Gregorio, Inquilla, Leguarones, Lizárraga, López Marroquín, Meléndez, Mendoza Almora, ella no viene. Moreira Mayo, sí está. Morón Guamán Dayana, ¿estás? Morón ya no viene. Morón, Mendoza. Sí, pues ya tampoco. Ormeño Siguas. Ormeño Siguas tampoco. Ya. Pachas, Girao, ¿estás? Pachas. Buenas noches, licenciada. Aquí estoy Ok, presente. ok, Disculpe por la ya. tardada. Ya. Peña Isace. Peña. Hola, Peña. Poma Cuarite, sí. Quispe Chávez también. Ramos Cagua. ¿Estás, Ramos? Ramos. Presente, mis. Ahí está Ramos. Okay. Ramos Melgar, Wilder. No. Raimundo, sí. Reyes Alfaro también. Reyes Pecho, Medalín, ¿estás? Reyes Pecho. Ya, no está. Rojas Calderón. Hola. Rojas. Ya. Siguas Muñoz. Hola. Presente, licenciada. Ok, Caterina, ya, ok. Taipe también, Tataje también está, Toledo también, Zapata también, ¿ya? Muy bien, entonces, ya está. Muy bien, chicos. Entonces, ya saben, no se olviden, tienen una tarea, preséntela, pues, chicos, en sus tiempos para que no haya problema de notas. Y aparte, un examen el día jueves, ¿ya? Jueves, ¿qué número es? A ver, hoy estamos 9, jueves 9, ¿ya? Ingresan a su plataforma, responden su examen, 1 hora, un intento, 10 preguntas. Facilito, ¿ya? Sí, ya te vi, Tataje, ya te vi. ¿Ya? Entonces, chicos, si no hay inquietudes, dudas, nos estamos comunicando, ¿ok? Cuídense mucho y ya estamos en contacto, ¿ya? Pero no se olviden, el jueves tienen un compromiso en su plataforma, ¿ya? Estamos comunicándonos. Bye, bye. Ya, mis, cuídese. Cuídense Hasta luego, también. licenciada. Cuídese. Buenas noches. Cuídense, chicos. Buenas noches. Está haciendo frío, ¿eh?